Buenos días a todos, qué gusto es volver a encontrarnos por este medio. Y hermanos y hermanas, por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6. Nos dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque ni siquiera una pandemia, Señor, puede impedir que tus hijos te busquemos. Te damos muchas gracias, Señor, porque nada puede impedir, Señor, que aquellos que quieren escuchar tu palabra y obedecerla, lo queden impedidos de hacerlo, Señor. Te damos gracias porque nos sigues hablando, Dios. Tú siempre nos estás hablando. Y hoy, Señor, quiero poner este mensaje que has puesto en mi mente, en mi corazón, ahora en este momento en mis labios, Señor. Te ruego, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y te ruego también, Señor, que los que nos están viendo, acompañando, los que nos verán más tarde, Señor, dispongas también su corazón por medio de tu Santo Espíritu, que las palabras que tú has puesto, los pensamientos que tú has puesto en este siervo, Señor, lleguen a su mente y a su corazón para ser hacedores de tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. En la opinión de los mejores críticos y comentaristas bíblicos, esta porción de Mateo casa perfectamente o corresponde con Lucas capítulo 6 versos 17 en adelante. Se encuentra dentro de una de las porciones más conocidas por la comunidad cristiana y es el conocido Sermón del Monte. Yo digo que es el sermón de Jesús en el monte, pero bueno, no es tan importante. Cuando te encuentras en las primeras veces con esta porción, te sorprendes. No puedes entender lo que Jesús está diciendo. Generalmente no lo podemos entender porque nos cuesta entender cómo alguien puede ser feliz, dichoso, alegre. Es la primera definición o la definición más importante de Macarios, que quiere decir bienaventurado, feliz, alegre. ¿Cómo puede alguien ser alegre en semejantes condiciones? Alguien que desde la mentalidad humana no lo está pasando bien. Pero esto no es raro. Las declaraciones de Jesús siempre han chocado con los preceptos mundanos, con la oferta del mundo. Sobre todo las primeras que vemos hoy, entre las cuales está este verso 6. Y tú y yo nos podemos preguntar, ¿cómo puedo ser feliz si lloro, si soy pobre, si tengo hambre, si tengo sed? Considero que no lo podemos entender en la misma medida en que buscamos seguir a Jesús sin dejar el mundo. En la misma medida en que queremos seguir, tener paz más bien, pero no somos capaces de ofrecerle paz a nadie. En la misma medida en que queremos ser felices, pero no compartimos nuestra felicidad con nadie, no hacemos feliz a nadie. En la misma medida en que queremos bienes materiales, pero no nos queremos esforzar con esta propuesta mentirosa de que todo cae del cielo. No. En mi opinión, estas preciosas y esta larga porción de la Escritura nos habla de dos cosas. La primera es que si queremos imitar a Cristo, debemos estar dispuestos a sacrificarnos. No hablo de imitar el sacrificio de Jesús en la cruz, eso sería un despropósito. Hablo de darnos a los demás, pero darnos, gastarnos, sacrificarnos por aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. La segunda es la renuncia. Renunciar a aquello que nos llenaba, que nos hacía felices, entre comillas, que nos llenaba de alegría, pero que nos terminaba haciendo daño a nosotros
ofendíamos a Dios y terminábamos haciéndole daño a nuestra familia. ¿Para qué queremos renunciar? Para dejar un legado, una huella, un hermoso recuerdo, para ir también en pos de lo eterno, lo que nunca perece y lo que no le hace daño absolutamente a nadie, sino que le hace mucho, mucho bien. Entonces, sacrificio y renuncia son entonces dos palabras imprescindibles si quieres seguir a Cristo. Insisto, esta es la propuesta de la Biblia, la propuesta de Dios. Jesús dice, si quieres seguirme tienes que estar dispuesto a sacrificarte y a renunciar a todo aquello que te aleja de mí. El mundo te dice exactamente lo contrario, no te tienes que sacrificar por nada, goza la vida. No tienes que renunciar a nada, disfruta esta vida. La pregunta es, ¿a quién quieres escuchar, iglesia? ¿A Jesús o quieres escuchar al mundo? El tercer domingo de junio en México se celebra el Día del Padre. Hoy, por la pandemia, algunos estados quieren cambiar la fecha para meses más adelante. La razón es motivos puramente económicos. Hoy es el Día del Padre y el mensaje va en ese sentido. Sin embargo, algo que he escuchado a lo largo de mi vida son comparaciones con el Día de las Madres. Y se dice, por ejemplo, no nos celebran igual. He escuchado esa queja. Ni siquiera un día fijo tenemos, puede caer entre tal y tal día, pero no tenemos un día fijo. Incluso hay imágenes, alguna vez vi una imagen en donde estaba la celebración del Día de las Madres y era pues la casa llena o en un restaurante una multitud celebrando a mamá. Y del otro lado estaba el Día del Padre, este hombre estaba comiendo una hamburguesa solito. Y nosotros podríamos decir, qué injusto. Pero hoy quiero que reflexionemos justamente en eso y que pensemos, ¿en verdad es injusto? Es decir, ¿nos tendrían que celebrar? ¿Hemos hecho algo para que no celebren? Y más, ¿necesitamos ser celebrados? Da la apariencia de que la celebración del Día de los Padres o del Día del Padre, porque hasta eso es interesante, que se dice o se celebra el Día de las Madres en plural y luego se celebra el Día del Padre en singular. ¿Es una celebración menor o apenas es lo justo? No podemos meter a todos los hombres y a todos los padres en el mismo molde. Hay buenos hombres y hay malos hombres. Hay buenos padres y hay malos padres. Hay quienes ni siquiera merecen ese título. Pero hoy les quiero hablar a los padres, a los que son padres, somos padres, y a los que en el tiempo perfecto de Dios tendrán la bendición de ser padres algún día. Pero le quiero hablar en especial a los padres de esta casa, a los padres de Monte Oreb. ¿Cuál es el modelo de padre que estamos siguiendo, mis amados hermanos? Generalmente seguimos el que nos fue inculcado, lo que vimos, por lo tanto terminamos siendo. Seguimos entonces un modelo humano, por lo tanto falible. Y déjame darte mi experiencia. He visto a padres ejemplares, atentos, dedicados, en todos los sentidos, como padres y como esposos, porque está ligado, perfectos. Y he visto cómo sus hijos terminan siendo un horror para sus propios hijos. Necesitamos un modelo, un ejemplo que podamos imitar. Y la única solución que yo encuentro es que dejemos de ver el mundo, que dejemos de decir, cuando sea padre, o yo quiero ser un padre como fulano o como sutano, sino que digamos, yo quiero ser un padre como mi Padre Celestial, porque Él nos enseña
cómo ser excelentes padres. Y esto es importante, hermanos. No se trata de que seamos padres. Se trata de que seamos padres de excelencia para nuestros hijos. Insisto, que dejemos más un legado que una herencia. Y para ser este tipo de padres debemos tener dos cosas: hambre y sed. Es el título del sermón de hoy. Ahora, ¿qué es tener hambre y sed? Antes de definir o de buscar qué es hambre y sed en la Biblia, debemos tener claro qué es lo que somos y qué es lo que queremos. Es bien cierto que una buena parte de los hombres terminaron siendo padres por un descuido o por una irresponsabilidad. ¿Y sabes qué es el resultado? Es el resultado de la falta de Dios. Pero también que la paternidad no tiene el extraordinario valor que debería tener, el extraordinario valor que nos enseña la Biblia. Y terminan siendo padres, entre comillas, por una pasión carnal desenfrenada o por dejar descendencia, el anhelo de dejar descendencia. ¿Por qué quieres tener hijos? Porque quiero tener hijos. La pregunta correcta sería: ¿para qué quieres tener hijos? Hermanos, creo que la Biblia nos enseña que dejar descendencia no es solamente tener hijos. Dejar descendencia es que nuestros hijos aporten algo a la familia en primer lugar. Desde casa los enseñamos a brillar afuera, pero no a brillar adentro. En primer lugar, que dejen algo en casa, después la comunidad y después al mundo. Esto quiere decir que tenemos que criar hijos expansivos, que nazcan en casa, sobre todo en el sentido espiritual, pero que no dejen de crecer hacia afuera. En el contexto de la cristiandad, de la Biblia, lo podríamos definir con una sola frase: que nuestros hijos sirvan efectivamente a Dios. Por eso es importante que cada hombre tenga claro lo que es y lo que quiere, con la base que lo que Dios ha hecho y preparado para sus vidas es mejor que lo que ellos pudieran planear y desear. Un hombre debe estar contento y satisfecho con lo que es. Debe conocer qué es, quién es y a quién sirve. ¿Sabes por qué? Porque esto te abre el panorama, te da una perspectiva mucho más amplia, te da un propósito y por lo tanto te da un futuro eterno. Pero si no tenemos y no sabemos esto, entonces la realidad es que estamos a un paso de caer. En la Biblia está el ejemplo de... Hay muchos ejemplos, tristemente, pero te quiero dar uno, el ejemplo de Satanás. Satanás era una creación de Dios, algunos dicen especial. Era tan hermoso, era tan perfecto que se creyó superior a Dios. Y en ese creerse superior a Dios, la semilla fue que no estaba contento con lo que era. Y buscó ser más que lo que Dios había planeado para él. Las consecuencias fueron terribles, y las conoces. Isaías 14:15 al respecto nos dice: en cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Ahora, habiendo tenido claro que lo que Dios quiere que seamos es lo mejor que podemos ser, nos podemos entonces enfocar en lo que debemos entender como tener hambre y sed. Y desde luego lo debemos entender en dos partes: en la parte material y en la parte espiritual. El hambre y sed física, espiritual y espiritual del hombre. En el contexto geográfico desde el cual Jesús nos habla, el hambre y la sed eran algo común. Se trataba de una tierra árida, o se trata de una tierra árida, con pocas lluvias, con poca cosecha. Luego entonces, para la gente del tiempo era muy común el hambre. Era algo constante, algo a lo que constantemente se enfrentaban.
y sabían que debían estar preparados. Por lo mismo valoraban todo lo que llegaba a sus casas y a sus mesas. Tenían muy claro que la posibilidad de pasar por hambre, de no tener que comer, era latente. Y vemos esto en la misma Biblia como la razón por la cual los hermanos de José van a Egipto y allí lo encuentran: el hambre. Del mismo modo pasaba con el agua. De hecho, una de las tácticas de guerra cuando querían conquistar una ciudad era cortar el suministro de agua para conquistarla. La calidad del agua era en ese tiempo y es todavía hoy mala. El acceso al agua es muy complicado. Por eso Jesús usa todo esto para enseñarles esta verdad. Ahora nosotros en nuestro tiempo, cuando hablamos de hambre y sed, lo hacemos desde el hecho de que si comemos a las 2, pues ya son 2:15, 2:20, 2:30, las 3, las 4, y dime si no lo has dicho: me estoy muriendo de hambre, me estoy muriendo de sed, porque llevas 2 horas sin comer en tu tiempo regular, digámoslo así. Hay una diferencia entonces grandísima entre lo que ellos vivían y lo que nosotros vivimos hoy en día. Cuando la Biblia habla de hambre y sed, lo debemos entender como algo que es verdaderamente imposible para nosotros, a no ser de la intervención de Dios. Hablamos que lo más importante es tener sed y hambre espiritual. Mira, tú y yo podemos pasar días sin comer y días sin tomar agua. Si podemos aguantar más días sin comer que sin beber agua. Si por alguna razón no tienes que comer, no hay absolutamente nada que comer, pero tienes agua, vas a durar más. Pero si tienes comida y no tienes agua, vas a durar menos. Es decir, la falta de agua y la falta de comida te llevan a muerte. Hoy en día, como te digo, incluso en las comunidades más pequeñas hay tiendas donde puedes ir a saciar tu sed. Si vemos el contexto desde donde Jesús está hablando, no había tiendas. Y cuando no había comida para nadie. Estamos hablando del pueblo. Algo que siempre ha pasado es que los potentados siempre han tenido mucho más. Han tenido sus reservas. Pero si tú tienes hambre, puedes ir a algún lugar y saciar tu sed. Digo, tu hambre, y también puedes saciar tu sed. Hoy en día podemos decir que saciar tu sed y tu hambre es una cuestión fácil. Pero déjame decirte una cosa: saciar tu hambre y tu sed espiritual hoy en día está mucho más cerca de lo que piensas. Hace años que los cristianos se distinguían porque llevaban una Biblia. Y siempre, de alguna u otra forma, hemos sido rechazados por la mayoría y la gente decía: iba un aleluyo. ¿Y cómo sabes que es aleluyo? ¿Cómo sabes que es cristiano? Es que lleva una Biblia. Tal vez no se daban cuenta de lo que decían, ¿verdad? Qué bendición llevar una Biblia y qué ignorancia juzgar a alguien porque lleva una Biblia. Hoy en día en la bolsa de tu pantalón, en tu bolsa de mano, mujer, puedes llevar no solamente una versión de la Biblia, puedes llevar muchas versiones de la Biblia. Es que no le entiendo algunas palabras a la Reina Valera 60, tan amada y casi venerada por algunos. Ok, ahí están otras versiones. Algunos dicen mucho más fáciles. Creo que no son tan fáciles. Tienen un lenguaje mucho más contemporáneo. No creo que sean fáciles. Las que son versiones, las que son traducciones, las paráfrasis sí son fáciles. Pero saciar tu hambre y sed de Dios, no tienes que ir ni a la tienda. Ni a la tienda. Y te hablo de tu celular. Prácticamente todo el mundo tiene un celular.
No conozco la estadística, pero estoy seguro que hay más celulares que personas en el mundo hoy en día. Allí está, en la bolsa de tu pantalón, para que puedas saciar tu hambre y tu sed de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo aplicamos esta hambre y esta sed a la paternidad, que es el tema de hoy? Y te pregunto lo siguiente: ¿cuánto tiempo puedes pasar sin comer y sin beber? Pero todavía más importante, ¿cuánto tiempo puedes pasar sin comida y sin bebida espiritual? Hermanos, la verdad es bien triste. La respuesta es mucho. Tanto que se pierde la cuenta. Como nuestras funciones corporales y mentales siguen, entre comillas, no lo tomamos en cuenta. No lo tomamos en cuenta. Entonces, cuando llegamos a preguntar, bueno, ¿cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? Digamos de una manera sistemática. La respuesta es, no me acuerdo. Eso quiere decir que pasó mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que seguiste un devocional o hiciste tu propio devocional? No me acuerdo. Eso quiere decir mucho tiempo. Pero insisto, como nuestras funciones corporales continúan, no lo notamos. Lo que tampoco notamos, hermanos y hermanas, padres, es que sin comida y sin bebida espiritual caminamos a la muerte, con una pequeña diferencia, que es la muerte eterna. Es grave. Y lo es mucho más si nos damos cuenta que estamos arrastrando a esa muerte a nuestra familia, a nuestros hijos. Como padre debes tener una urgente necesidad, algo que si te falta incluso te cuesta respirar: la palabra y la presencia de Dios. Si no las tienes, vas a ser, en el mejor de los casos, un buen padre al estilo del mundo, pero no al estilo de Dios. Le vas a dejar a tus hijos, o vas a llenar la vida de tus hijos de cosas que perecen, pero tus hijos no necesitan eso. Tus hijos necesitan cosas eternas que solo da la palabra de Dios. Al mismo tiempo que reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas, entendemos el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas y entonces nuestra vida tiene sentido. Sabemos quiénes somos y sabemos a dónde vamos. En el punto que tocamos hoy, entendemos que Dios nos ha permitido ser padres. Y en el sentido de ser padres, vienen varias cosas como prioridad, responsabilidad, misión, entre muchas cosas más. Sin embargo, en cada una de esas cosas, Dios nos da lo necesario para cumplir con el propósito que nos ha dado al ser padres, y lo hace por medio de su palabra. Dios nos provee de todo lo necesario para sustentar el hambre y la sed espiritual de nuestros hijos. Esa es la más importante. Allí tenemos que enfocar nuestras baterías. Pero hay dos preguntas que te quiero hacer. ¿Le pides a Dios esa provisión? Y cuando la pides y la das, ¿la sigues buscando o solamente la das por temporadas? Y otra pregunta que también es importante: ¿conoces las necesidades de agua y comida espiritual de tus hijos? ¿De cada uno de ellos? ¿Lo que cada uno de ellos necesita? A Dios no se le escapa nada, hermanos. Dios como Padre tiene una relación particular con cada uno de nosotros. Y en esto nos está diciendo algo bien importante a ti y a mí como padres. Debemos tener una relación personal con cada uno de nuestros hijos. Si tienes dos, la relación con cada uno de ellos es diferente, debe ser diferente. Si tienes 10 o tienes más, tienes mucho más trabajo, pero tienes que tener una relación personal con cada uno de ellos. Los debes conocer para que te enteres qué necesitan,
para que te enteres que no les debes dar bajo ninguna circunstancia. Porque estamos ante un ataque muy fuerte. El mundo dice: trabaja, trabaja, trabaja mucho, trabaja todo lo que puedas para que le des a tus hijos todo lo que quieran. Para eso trabajas, parece que te grita el mundo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice: entrénalos, ámalos, cuídalos y dales lo que necesiten, no todo lo que quieran. Padres, lo que sus hijos necesitan es a su padre, no tu dinero. Necesitan tu compañía, no tus gritos, regaños e incluso golpes. Necesitan que los veas, que los escuches, que los sientas. Necesitan tener la absoluta certeza de que aun si cometen el más terrible error, saben que la van a tener que pagar, saben que van a tener que afrontar las consecuencias, pero saben que papá va a estar con ellos, no van a estar solos. Padres, lo que necesitan nuestros hijos son tres cosas: dirección, instrucciones específicas y disciplina. Y tú me podrías decir: y amor, pastor, amor. Creo que le faltó en primer lugar amor. El amor está aquí, hermanos. Esto es justamente lo que hace Dios. Con su increíble amor nos da dirección, nos da instrucciones específicas y nos disciplina. Una vez más lo vuelvo a decir: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo los perseguirán, los odiarán, los van a querer matar. Qué horrible suena a oídos de un incrédulo, pero es una expresión de amor para los cristianos, porque tienes que leer toda la oración completa de Jesús, y Jesús dice: pero no se preocupen, yo estoy contigo. Dios, Jesús, en ningún momento, nuestro Padre Celestial en ningún momento dice: yo voy a estar contigo si nunca te equivocas. Yo voy a estar contigo si haces siempre lo correcto. Y aquí está el ejemplo de su pueblo. Un pueblo que constantemente, y cuando hablo de un pueblo no hablo del judío solamente, hablo de nosotros también como pueblo añadido, como pueblo cristiano. Lo deshonramos, le faltamos al respeto. Y siempre tiene los brazos abiertos para nosotros. Si tenemos un lugar seguro, hermanos y hermanas, papás, es Dios. Sin importar lo que hagamos, es Dios. Él solamente dice: arrepiéntete. Aquí estoy. Solamente va a ser posible que tú des dirección, instrucciones específicas y disciplina a tus hijos si tú constantemente, papá, estás buscando dirección, instrucciones específicas y te disciplinas a Dios. Si tienes este tipo de relación con papá. Si quieres saciar el hambre y la sed espirituales de tus hijos, debes ir a la fuente adecuada y dejar de cavar cisternas rotas. ¿Qué da por resultado esto? Ser saciados. Es hermoso ser saciado, ¿no? Hablamos del hambre y de la sed. ¿Qué pasa cuando de verdad tienes hambre? Qué rico te sabe la comida. Cuando de verdad tienes sed, qué rico te sabe el agua. Y te sacias de ello. Cuando eres saciado puedes disfrutar tu vida y tu posición, tu privilegio y tu responsabilidad de ser padre. No te digo que no habrá problemas. Va a haber problemas. Pero como te decía, tienes a Dios junto a ti. Tus hijos te buscan porque tú buscas a Dios. Tus hijos te aman, te honran y al hacerlo lo están haciendo para Dios. El texto dice que ser saciados de justicia, y esto es importante. No podrás saciar a tus hijos si tú no estás saciado. Es decir, no puedes esperar hijos justos si tú no eres un padre justo. Hermano, no es fácil, pero con Dios es posible.
Una versión respecto a esta promesa, porque yo la considero una promesa, dice ser saturados. Y otra vez podemos decir, ¿cómo ser saturado si soy pobre, si tengo hambre y tengo sed? Porque estamos saturados de su espíritu, porque sentimos y practicamos esa sed y hambre de Él, porque hemos acudido a la única fuente segura para obtener los bienes deseados, otra vez los materiales y los espirituales. Ser saturados entonces, saciados de su amor, de modo que lo que llega a nosotros es valorado adecuadamente. Disfrutamos lo que tenemos, nos contentamos con lo que tenemos por una sencilla razón, porque Dios nos lo da. Nos gozamos comiendo frijoles y salsa, tal vez sopa, en los tiempos de escasez, de estrechez, y los comemos felices en familia, como también nos gozamos comiendo una deliciosa carne asada. Hay algo importante. Con Dios, si tenemos a Dios, y cuando te digo tener a Dios, no se trata de simplemente palabras, sino de seguirlo, de obedecerlo, de buscarlo constantemente. Cuando lo tenemos, estamos bien en esta tierra, aún en esta tierra que va directo a la destrucción. Si tenemos a Dios, nuestros hijos están recibiendo un buen ejemplo. Pero ¿sabes una cosa? En el sentido de ser saturados, es apenas esto una pequeña muestra de lo que nos espera. Porque va a llegar un día en el que seremos real y plenamente saturados cuando estemos en su reino. Por lo tanto, padres, amen, conozcan, entrenen a sus hijos. Seamos padres, verdaderamente padres. Hace algunos años, hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses liberaron a Palestina y permitieron que Palestina fuera un estado por sí mismo. El doctor M. Laloc cuenta en uno de sus libros La Última Cruzada, con palabras del mayor Gilbert. Dice el mayor Gilbert: salimos de Beerseba, la cual está al sur. Ingleses, australianos, gente de Nueva Zelanda estaban empujando la parte trasera de la retirada turca en el árido desierto. El ataque se distanció de la caravana de camellos que llevaba el agua. Los soldados estaban muy lejos de su provisión de agua. Sus botellas de agua estaban vacías y el sol resplandecía sin misericordia. En el cielo, en un cielo en donde las aves de rapiña daban vuelta con expectativa. Nuestras cabezas nos dolían, nuestros ojos estaban rojos e irritados. No veíamos bien en medio del resplandecedor e enceguecedor. Nuestras lenguas comenzaron a hincharse. Nuestros labios primero se pusieron morados, luego negros y se partieron. Aquellos que salieron de la columna nunca más volvieron a ser vistos. Pero las fuerzas desesperadas lucharon hasta llegar hasta Seria. Había pozos en Seria y no habían podido tomar el lugar cuando cayó la noche. Miles estaban condenados a morir. Tenían que esforzarse por llegar a donde había un poco de agua o morir. Peleamos ese día como los hombres pelean por su propia vida. Entramos a la estación de Sheria, apenas pisando los talones de los turcos que estaban retirándose. Los primeros objetos que vimos fueron las grandes cisternas de agua, fría, limpia y cristalina, de la cual podíamos tomar. En el aire de la noche tranquila se podía escuchar el sonido característico del agua llenando las cisternas. Sin embargo, ningún hombre murmuró cuando se dieron las órdenes para que el batallón se detuviera frente a las cisternas. Compañía a compañía se dio la orden. Los enfermos primero.
Tomó 4 horas para que el último hombre tomara su último trago de agua saciándose. Durante todo ese tiempo habían estado a un lado de un muro de piedra que contenía agua para saciar su sed. Entonces el mayor Gilbert dijo: creo que hoy todos aprendimos nuestra lección de la Biblia. En la marcha de Berseba hasta los pozos de Sheria, si fuera nuestra sed por Dios, por su justicia, por su voluntad, si fuéramos tan ordenados y obedientes como lo fuimos aquel día, si tuviéramos el deseo consumidor que absorbe todo, cuán ricos en el fruto del Espíritu seríamos. Por eso necesitamos, hombres, papás, tener esa hambre y esa sed de Dios, pero también necesitamos obedecerlo. Hombre, si Dios te ha permitido ser padre, te ha dado la tercera labor más importante en tu vida. La primera labor importante en tu vida, la más importante, es conocerlo a Él, obedecerlo a Él y servirlo a Él. La segunda labor más importante en tu vida es tu mujer. La tercera son tus hijos. Tu mujer es más importante que tus hijos porque esto le da seguridad a tus hijos. Déjame terminar con esto. Tus hijos necesitan que ames a su madre. Necesitan ver que se aman, que se cuidan, que se protegen. Porque entonces sucede algo importante. Su espíritu, su alma y su cuerpo están siendo protegidos por su amor. Es importante porque eso mismo es lo que ellos van a practicar cuando llegue su momento. Y otra cosa importante por lo cual debes hacer esto, hombre, padre, es porque tus hijos y tus hijas no van a aceptar cualquier cosa. Porque tú y tu esposa los han acostumbrado al amor de excelencia. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Padres, tengamos mucho cuidado. Lo que más aleja a los padres de los hijos es el trabajo. O mejor dicho, la adicción al trabajo. Aquí deberías preguntarte: ¿para qué estás trabajando? ¿Para disfrutar de tu dinero o para compartir tu dinero con tu mujer y tus hijos? Tu mayor responsabilidad son tus hijos, no tu trabajo. Tu mayor responsabilidad son tu mujer y tus hijos, no tu trabajo. No te estoy pidiendo que renuncies a su trabajo, no. Lo que te estoy pidiendo es que busques el orden de Dios y que tengas una cosa bien clara: tu provisión viene de Dios. Si eres más un trabajador, si eres más el dueño de la fábrica, si eres más el capataz, si eres más el gerente que el esposo y el padre, hermano, tu vida está mal. Tu vida va al barranco. No te pido que renuncies, pero que tomes prioridades y que pongas en las manos de Dios el orden correcto de tu vida. Cuando tú te rindes, cuando tú lo buscas y lo buscas para obedecerlo, entonces todo toma su lugar. Con todo y esto, hermanos, amados hermanos, felicidades por el maravilloso privilegio de ser padres. Reflexiona, te pido en este día, en la maravilla de ser padre, en la importancia tremenda de ser padre. Y desde hoy mismo no te esperes para mañana, busca ser padre de excelencia de la mano de Dios. Y todo va a estar bien. Aún en la pandemia, todo va a estar bien. Que Dios los bendiga.